A veces se han preguntado de dónde viene el derecho. Bueno, creo que para entender de dónde viene necesitamos entender cuáles son las fuentes, cuál es el origen. Y la palabra fuente, que es fontis o fons en latín, significa eso, origen o de dónde emana el agua, ¿verdad? En este caso son tres las fuentes y son la histórica, la real, perdón, la real, la formal y la histórica. Y estas tres son el conjunto de hechos que determinan la norma jurídica. O más técnicamente, en palabras más técnicas, las fuentes del derecho se entienden como el conjunto de factores o elementos que influyen en la formulación de reglas jurídicas. Son aquellos elementos que permiten la creación e interpretación del derecho dentro de un ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el acontecimiento, lo real, la fuente real, que son acontecimientos materiales que sucedieron, por ejemplo, la globalización, las guerras, todo esto ya pasó y también lo convierte también en histórico, que la fuente histórica son todos los documentos en los que nos basamos en la actualidad. Por ejemplo, podemos tomar de ejemplo que este documento fue vital para el nacimiento del Código Civil colombiano, el Código de Napoleón de 1804, cuando Andrés Bello pues lo adaptó también a Colombia. Y bueno, y ahí viene la ley formal, la fuente formal, que la fuente formal ya es más cómo se construyen las leyes. Y hice un video muy interactivo que lo voy a poner acá. La Constitución política es más que un libro, es la ley de leyes. ¿Sabemos de dónde nace el derecho? En Colombia, las normas se organizan en una jerarquía inspirada en la pirámide de Kelsen. En la cima, la Constitución. Luego, leyes, decretos, jurisprudencia. Este orden comienza con la Constitución, norma suprema. Le sigue el bloque de constitucionalidad, compuesto por tratados de derechos humanos. Después, las leyes de todo tipo. Ahora voy a desglosar como cada aspecto de esa pirámide que acabamos de ver. Eh, y quiero que entendamos que las fuentes de derecho no es una solamente en la forma teórica, sino es cómo se cumplen las funciones específicas dentro del sistema jurídico colombiano. También hace que el derecho sea aplicable, coherente y dinámico, porque tenemos que entender que el derecho es dinámico, ya que las costumbres, los comportamientos humanos, las creencias van cambiando, ¿verdad? Van evolucionando. Por ejemplo, la ley. Bueno, la base de la pirámide, que es la constitución, ¿no? Esa es ley de leyes. Luego sigue la ley, que no puede contraducir a la constitución, y debe cooperar con todo lo que está escrito en la Constitución. La de esta pirámide es que las normas vienen organizadas por niveles, por jerarquía, y los niveles y los inferiores no pueden contradecir en ningún momento al nivel superior, ni mucho menos a la ley de leyes que es la Constitución. Entonces, bueno, ya veníamos por las leyes que son creadas por el Congreso y se regulan mayormente por las relaciones sociales, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal. Luego sigue el bloque de constitucionalidad, que son normas internacionales como tratados de derechos humanos que tienen una jerarquía igual o alta, igual que la Constitución. Por ejemplo, los tratados sobre derechos humanos firmados por Colombia. El cuarto nivel son los decretos, ya son normas del gobierno que sirven para reglamentar las leyes. Por ejemplo, un decreto presidencial, por ejemplo. Y el quinto, que es la jurisprudencia, y ya empiezo a hablar de ella. Por otro lado está la jurisprudencia, que son las decisiones de las altas cortes o de los jueces también, y permite interpretar las leyes en casos concretos, genera uniformidad y también fortalece la seguridad jurídica y confianza legítima. Por otro lado tenemos la costumbre, que es el reflejo de la sociedad, es la práctica de una conducta o convicción de obligatoriedad. Por ejemplo, encontraba un ejemplo válido que me parece chévere del domingo, de por qué utilizamos el domingo del día de descanso. Pues anteriormente era una tradición religiosa que tuviéramos todo un día consagrado a la religión y se sigue aplicando. Por ejemplo, los españoles nos dejaron esa tradición de tener dos apellidos, que en otros países, por ejemplo, en algunos países angloparlantes no se ve. Tener dos apellidos también es una tradición española, que a su vez fue de los romanos y a la vez los romanos se la copiaron o la imitaron de los griegos. Bueno, por otro lado, están los principios generales del derecho. Son ideas fundamentales que orientan todo el ordenamiento jurídico y encontramos varios principios, por ejemplo, el principio de la buena fe, la equidad, la justicia, el debido proceso, la presunción de inocencia, ¿verdad? Tenemos también la doctrina, que básicamente es el desarrollo teórico del derecho, por ejemplo, mmm, algunos profesores de derecho o algunos como académicos que hacen sus artículos, sus libros, y eso nos ayuda a interpretar las normas complejas, ¿sí? También puede influir en algunos jueces y los legisladores. Bueno, iban los principios generales del derecho y los explicaba, y por ejemplo, son ideas fundamentales que orientan todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué son relevantes?
porque sirven para interpretar normas, porque llenan vacíos cuando no hay ley aplicable, porque garantizan justicia en casos difíciles. Creo que el principio es lo más importante porque puede llenar esos vacíos y creo que eso no va cambiando. Por ejemplo, el principio de la buena fe. Las personas deben actuar con honestidad y la honestidad es algo inherente en el ser humano que todos sabemos que es bueno, ¿sí? Todos en nuestro, sí, en el fondo de nuestro subconsciente o consciente, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por ejemplo, si alguien actúa a mala fe de un contrato, el juez puede sancionarlo incluso si la ley no lo dice explícitamente. Y ya para cerrar la importancia conjunta de todo esto, estas fuentes no actúan de forma aislada, sino complementaria. La ley establece la regla, la jurisprudencia la interpreta, la doctrina la explica, la costumbre la adapta a la realidad y a las nuevas costumbres modernas, y los principios garantizan la justicia. La relevancia de las fuentes del derecho radica en que permite que el sistema jurídico no sea rígido, sino coherente, adaptable y justo, integrado a normas, interpretación, realidad social y para regular eficazmente la vida en sociedad. Bueno, y seguimos y vamos a analizar un tema importante y muy fundamental en el derecho, que son los actos y los hechos jurídicos, que los vamos a desglosar. Estos funcionan como dinamizadoras del sistema judicial, es decir, que con situaciones y decisiones generan efectos legales y organizan la vida en sociedad. Entonces toca aclarar que los hechos son acontecimientos que producen efectos en el derecho, independiente de la voluntad humana. Entonces pueden ser algún hecho natural, sí, algún desastre natural, o un muy buen ejemplo puede ser la muerte y la vida. El morir y el nacer nadie lo decide. Y los actos jurídicos implican una manifestación de voluntad dirigida a crear actos jurídicos, por ejemplo, el matrimonio. Entonces, el hecho ocurre y el acto se decide. Como tal, el negocio jurídico es la manifestación de voluntad, ¿sí? Manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Es la declaración de voluntad orientada a producir efectos jurídicos, ya sea crear, modificar o extinguir alguna relación jurídica. Entonces, bueno, ya teniendo entendido esto, vamos a pasar a lo que son los negocios jurídicos y qué elementos se necesitan para que sea un negocio jurídico. Se determina para que nazca debe haber cierta solemnidad, es decir, requisitos formales, cuando la ley lo exige, ¿sí? Si hace falta, hay una inexistencia. Entonces, por ejemplo, vamos así como muy específicamente. La legitimación, la capacidad, que está en el artículo 1502 del Código Civil, el consentimiento, objeto lícito, artículo 1517 del Código Civil, causa lícita, artículo 1524. Si alguno de estos elementos falta, se considera una inexistencia. ¿Qué es una inexistencia? La falta esencial de estos elementos, entonces no puede producir efectos. Es cuando no pueden hacer a la vida jurídica. ¿Listo? Entonces, bueno, yendo más allá. Esto determina que el negocio sea jurídicamente válido y sin falla hay una nulidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es una nulidad? Porque puede haber nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad es una forma de ineficacia del negocio jurídico por violación de los requisitos de validez que ya los acabo de nombrar. Entonces está la nulidad absoluta que contraviene a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Esto es un acto totalmente inválido, ¿sí? Si hay nulidad absoluta, no hay nada que hacer, es nulo completamente. La nulidad relativa son los vicios del consentimiento o incapacidad relativa. Esto quiere decir que se puede sanear. Pueden llegar a un acuerdo y pueden retomar el contrato y lo pueden llevar a cabo, ¿sí? Está el marco jurídico. ¿Qué es el marco jurídico? Se basa en el derecho romano, que es el Código Civil, y rige la vida civil desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Este Código Civil que lo puso Andrés Bello aquí en Colombia, basado muy basado en el Código del Derecho Napoleón de 1804, y este código tiene 4 libros que son personas, bienes, obligaciones y contratos. 4. Listo. Tenemos que tener en cuenta también que el negocio jurídico es válido cuando sus elementos y requisitos lo son. De lo contrario, puede ser inexistente o nulo y eso afecta la eficacia jurídica, ¿ok? ¿Qué efectos tiene? Los efectos son las consecuencias jurídicas que producen el negocio, es decir, lo que genera en el mundo del derecho. Entonces pueden hacer derechos, surgen obligaciones y se pueden modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Qué pasa en caso de que usted acepte esas relaciones y esos efectos y no lo cumple? Efecto del incumplimiento. Si el negocio no se cumple, se activan remedios jurídicos y puede haber indemnización, cumplimiento y resolución. Y en el enfoque también se puede salvar el contrato y no destruirlo inmediatamente. El contrato tiene consecuencias. El contrato es la ley para las partes, artículo 16, 1602 del Código Civil.
lo pactado obliga como si fuera una ley entre las partes, entonces debe cumplirse, no puede modificarse unilateralmente y genera responsabilidad. Y lo último es una reflexión frente al sistema jurídico colombiano ante la globalización. Eh, Siento que se está viendo afectado positivo y negativamente. Primero positivamente porque tenemos un fortalecimiento de los derechos humanos. La apertura del derecho internacional ha sido una herramienta poderosa para las minorías y las víctimas. El sistema colombiano ha adoptado estándares de globalidad, globales de dignidad humana. Por ejemplo, aquí encontré una sentencia de la población LGTBI, sentencia T061 del 2024, y se llama Principios de Yogyakarta. Son estándares internacionales sobre la orientación sexual e identidad de género. También a la autonomía indígena, por ejemplo, la sentencia 03003 del 2026, que el tribunal continúe emitiendo órdenes estructurales para que las comunidades participen en decisiones que afecten su entorno. También derechos de la era digital, como la sentencia 149 de 149 del 2025, donde la Corte abordó el impacto de los bloqueos en redes sociales realizados por funcionarios públicos, usando estándares internacionales de libre expresión. Entonces siento que por ese lado se ha abierto como la puerta a que podamos utilizar la herramienta de los derechos humanos y que sea poderosa para las víctimas y para la comunidad, para las mujeres también, pero siento que todavía falta mucho en tema de comercio, en tema comercial. Ahorita ya estamos hablando de comercio digital, de e-commerce, de toda la información, data, del manejo de información. Aquí en Colombia siento que no está regulado para nada. Tenemos un montón de spam de compañías de telecomunicaciones que se comparten y se rotan nuestras bases de datos, también a nivel social y de criminales. Ellos también tienen acceso a esas bases de datos y que se llamen desde la cárcel, que tengan un call center en la cárcel, es algo que todavía no lo entiendo. Entonces siento que hay muchas cosas que manejar y que estamos yendo a la par que la globalización y que el mundo digital, en el mundo digital. Por ejemplo, hace poco me veía un documental de redes sociales en Netflix y yo quedé aterradísima de todo el control que tienen, que ya ni siquiera los CEO ni los grandes de las compañías de redes sociales saben cómo funciona, porque es que ya es un monstruo que va creciendo y que se va alimentando y no hay control de nada, no hay control ni de los datos, ni de la información, ni de qué informaciones ellos captan, ni tampoco hay control de lo que te venden. Entonces estamos viviendo en un mundo donde nos está sesgando la tecnología, la inteligencia artificial y no hay ningún control, hasta ahorita se están viendo como controles, pero siento que no dan abasto. Entonces hay algo mucho que revisar, también la parte del comercio digital, de las plataformas Shein, Temu, cómo han ido evolucionando y cómo están acabando las pequeñas empresas y todo de la industria colombiana, que hasta ahorita se están poniendo como altos. Pero sí hay mucho que trabajar, siento que es algo positivo y negativo, pero pues que tiene que ser, que está pasando en todo el mundo y que es algo que es inminente, que no lo podemos detener. Entonces, en este sentido, el derecho colombiano no pierde su esencia, sino se adapta integrando nuevas realidades y respondiendo a las nuevas necesidades de la sociedad, una sociedad cada vez más interconectada. Y yo creo que el verdadero reto es el equilibrio entre la autonomía, entre el ordenamiento jurídico nacional y la influencia del entorno global, garantizando así un sistema judicial coherente y dinámico orientado pues, a la justicia. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi presentación. Hasta luego.